Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Tema muy interesante que hemos aprendido muchas cosas juntos. Pero en esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema también muy interesante. El tema de esta semana se titula Jesús sufrió mi muerte. Un tema muy interesante y que pues estamos desarrollando aún, estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el verso número 3, el cual leemos de esta manera. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por el descanso que nos dio, por la luz de este nuevo día. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde y que al estudiar su palabra podamos comprender aquellas cosas que hemos de leer. Pedimos su buen espíritu guiándonos, sus buenos ángeles asistiéndonos y sobre todo que nos dé el poder para vivir aquellas cosas que vamos sabiendo. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título La legalidad de la salvación. Y nuestra primera pregunta nos dice así: dado que la misericordia también es necesaria y la ley no puede proveerla, ¿qué era necesario para obtener la redención? Esto es, la ley no es algo que te va a ofrecer misericordia. La ley exige que se cumpla. Muy bien, pero se necesita la misericordia también. Entonces, ¿qué es necesario que el ser humano tenga para que el plan de la salvación sea efectivo? Porque la ley demanda justicia. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en relación a estas cosas. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, y allí leemos el verso 3 y el verso 4. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia nos dice que justos no podíamos ser. Muy bien, somos débiles por causa de la carne. Y la ley exige justicia. Así que para que esto pudiera ocurrir y se manifestara la misericordia hacia nosotros, Dios envió a Jesús en semejanza de carne de pecado, para condenar el pecado en la misma carne. Este es el plan de la redención. Pero ahora, para vivir correctamente, necesitamos aceptar a Jesús, y no apenas aceptar a Jesús, esto es ya no vivir más en la carne, pero vivir en el Espíritu. Pero dejemos también que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en The Signs of the Times, que fue escrito el 18 de agosto de 1890, que nos dice así: sin los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado, el hombre caído nunca podrá satisfacer las exigencias de la ley. Muy bien, esto es, sin Jesús ofreciéndose a sí mismo en favor de nosotros, nunca nosotros podremos vivir de acuerdo a la ley que Dios pide. ¿Nos damos cuenta? Necesitamos a un Salvador, necesitamos a Jesús en nuestro lugar. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Nunca hemos insinuado, ni en los sermones predicados por nuestros ministros, ni en los miles de páginas de nuestros impresos, esparcidos por todo el mundo,
que haya poder alguno en la ley para salvar al pecador. Por el contrario, nuestros oradores y escritores han repetido una y otra vez que la ley no tiene poder para redimir al transgresor de las consecuencias de su pecado. Esto es, por medio de la ley, nosotros no podemos, en ningún momento, no podemos ser cambiados ni podemos ser redimidos. La ley nos muestra nuestra pecaminosidad, el mal que hay en nosotros, pero no tiene poder para cambiarnos. Muy bien, nunca hemos dicho que la ley nos va a cambiar, pero vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Vamos a leer ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mira cómo dice. Cuando el pecador es convencido a través de la luz de la ley, entonces tiene una obra que hacer. Arrepentimiento hacia Dios debido a la transgresión de su ley y su fe hacia nuestro Señor Jesucristo, el sustituto y fiador del pecador. Entonces el perdón y la salvación gratuita pueden ser suyos. Pero Jesucristo nunca salvará a alguien que conozca la ley de Dios y sin embargo viva transgrediéndola. Muy bien, aquí tenemos el asunto claro. Esto es, la ley no nos puede salvar, pero cuando comprendemos el asunto de la ley sabemos nuestra obligación para con Dios. Nos encontramos que somos transgresores de esa ley y ahora como transgresores necesitamos arrepentirnos hacia Dios por haber transgredido la ley de Dios. Y no apenas arrepentirnos, pero necesitamos aceptar a Jesús como nuestro sustituto, nuestro Salvador. Muy bien. Ahora, cuando una persona conoce la voluntad de Dios, sabe cuál es su deber y no desea hacerlo, entonces tenemos exactamente pues una rebelión a la voluntad de Dios. Y Dios no puede salvarnos en esa condición. Dios puede salvarnos una vez que nosotros sabemos que somos transgresores, necesitamos un Salvador, aceptamos el Salvador y por la fe en ese Salvador vivimos la vida de ese Salvador. ¿Nos damos cuenta? Entonces tenemos aquí claramente qué es lo que la Biblia nos dice y qué es lo que el Espíritu de profecía también nos habla. Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Siendo nosotros esclavos del pecado, ¿en qué se convirtió Jesús a fin de ser mi Salvador? Esto es, obedeciendo el mal, teniendo una relación con el mal completamente, siendo nosotros esclavos del pecado, esto nos vendemos al pecado, practicamos el pecado. ¿Qué tenía que hacer Jesús para poder salvarnos de esa condición? Vamos a ver lo que la Biblia nos explica sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, y allí vamos a leer el verso número 21. Leamos allí. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. La Biblia nos dice que Dios puso el pecado sobre Jesús para poder salvarnos a nosotros. Esto es, Él no sabía el pecado, Él nunca practicó el pecado, nunca tuvo comunión con el pecado y sin embargo llevó el pecado de nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Esto es, somos pecadores porque practicamos el pecado, porque hacemos pecado y ahora Jesús viene y nos va a redimir de esa condición. Él tiene que saber que lo que nosotros vivimos, que lo que nosotros pasamos y nos levanta de esa condición caída. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 314, y nos dice así. A fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado lo había sumergido. Esto es, Jesús vino en el lugar y en la posición que nosotros nos encontrábamos para rescatarnos del pecado. Es muy difícil que hubiera dicho, bueno, los voy a rescatar del pecado allá bien alejado del mal, alejado del pecado. Y
háganse más acá para salvarlos. No, no funciona de esta manera. Esto es, Jesús vino en el mismo lugar donde nos encontrábamos, en la misma situación que nos encontrábamos, para rescatarnos del pecado. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El Espíritu de Profecía en el tomo 3, en la página 162 y página 163 nos explica: la iniquidad de los hombres fue cargada sobre Cristo. Él fue estimado como un transgresor para poder redimirnos de la maldición de la ley. Cuando el Salvador sintió apartarse el semblante divino, en esta hora de suprema angustia su corazón fue traspasado con un dolor que jamás podrá ser comprendido plenamente por el hombre. Todas las punzadas sufridas por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que brotaron de su cabeza, de sus manos y de sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la angustia indecible que llenó su alma al ver que el rostro de su Padre se ocultaba de él, hablaban al hombre diciéndole: es por amor a ti que el Hijo de Dios consiente en que se le impongan todos estos crímenes atroces. Por ti destruye el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso y de la vida inmortal. Él, el portador del pecado, soporta el castigo judicial por la iniquidad y se convierte a sí mismo en pecado por el hombre. Entonces, Cristo voluntariamente permite que el pecado se ponga sobre él, el tuyo y el mío, y entonces ahora él sufre la penalidad judicial que tú y yo tendríamos que haber sufrido. Y nos da la oportunidad de vida eterna. Esta es la razón por la que nosotros tenemos que entender el plan de la salvación. ¿Nos damos cuenta? Esto es, nosotros somos salvados por Jesús y las cosas que tendría que haber pasado sobre nosotros, esto es, lo que la ley exigía del pecador, lo llevó Jesús en nuestro lugar. Este es el plan de la salvación. Simple, pero grandioso al mismo tiempo. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora porque Jesús ha muerto por cada uno de nosotros y a través de esa muerte podemos tener la oportunidad de poder ser redimidos, reconciliados con Dios y devueltos a estar en armonía con nuestro Padre Celestial. Queremos pedir que nos ayude para poder comprender estas cosas, para poder confiar en ellas y vivir de esa manera. Bendíganos aquí y bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.